Bienvenidos de nuevo, jóvenes. Estamos en el segundo video tutorial de este tema que nos aborda en esta semana, que es la literatura hondureña. Les decía que es tan importante para ustedes como estudiantes preuniversitarios que conozcan un poco de literatura hondureña, los autores, sus biografías, sus imágenes. Si ustedes van a las universidades, en algún momento van a invitar a los escritores para tener un conversatorio, o a ustedes les va a tocar entrevistarlos, ¿verdad? Y que tengan un referente de cómo se desarrolló la literatura. Estuvimos ya en el video anterior hablando de cómo se inició en el periodo posterior a la independencia, que tenemos la figura de Padre Reyes y también Augusto Secoello, y hay otros autores de ese momento, solo que solo escogimos así algunos. Posteriormente, con la reforma liberal, ¿verdad?, encontramos un auge, un impulso en la literatura hondureña, y tenemos escritores que son netamente románticos y autores que son de transición entre romanticismo y modernismo. Así que de los que hemos mencionado el romanticismo, de ella le tocó Manuel Muñoz Vigil y Lucila Gamero de Medina. A Lilian, Carlos F. Gutiérrez y Ángela Valle, que por cierto, Carlos F. Gutiérrez fue el que escribió Angelina, que es una de las obras que más representa el romanticismo, ¿verdad? Y Lucila Gamero de Medina escribió Blanca Olmedo, que es la obra clásica también del romanticismo hondureño. Ángela Valle, una mujer llena de poesía, ¿verdad? Linda. Naomi le tocó Froilán Turcios, que Froilán Turcios está dividido en dos momentos. Froilán Turcios tiene obras como El vampiro, que es una novela clásica del romanticismo, y escribió otras obras que están dentro del estilo modernista. Y tenemos al poeta Juan Ramón Molina, extraordinario poeta, ¿verdad? Un hombre que murió bastante joven, pero que sus poemas dejó plasmado ese estilo, ¿verdad?, modernista. Tuvo contacto con Rubén Darío, que es la figura más importante del modernismo en Nicaragua y a nivel internacional, ¿verdad? Así que fue gran amigo de Juan Ramón Molina. Entonces Naomi tiene dos autores ahí, Froilán Turcio, que dije parte de su obra romántica y parte de su obra modernista, y Juan Ramón Molina, que sí escribió a la usanza modernista. Paola, a ti te tocó Rómulo Edurón y José Antonio Domínguez. José Antonio Domínguez tiene unos poemas maravillosos, ¿verdad?, que representan el romanticismo puro también. Tiene algunas partes que también son del estilo modernista. Bien, entonces, cuando hablamos del modernismo, ¿verdad?, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del modernismo? Nos referimos a una literatura que, recuerden que el romanticismo era como la mujer ángel, el hombre un caballero perfecto, ¿verdad? El ambiente era la naturaleza, los temas, la muerte, el amor, la tristeza, la depresión. Durante el romanticismo se desarrolló una generación de poetas suicidas, que ellos no cabían en este mundo, ¿verdad? Entonces terminaban ellos mismos suicidándose, ¿verdad? Hay varios aquí en Hispanoamérica y aquí en Honduras también. Ahora, cuando hablamos de en la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, comienza a sentirse un espíritu de renovación industrial. La ciencia, la economía se retroalimentaron, la terminología científica sería parte fundamental del lenguaje de la época. El expansionismo norteamericano dejaría fuera de las latitudes americanas y a fuerzas europeas también. Mientras tanto, se produce de igual manera dos tendencias que modificarán la conducta: el positivismo y el materialismo histórico, que son las que impulsan ese espíritu de rebeldía en el romanticismo, ¿verdad? Ambas entienden que el comportamiento de la historia se encuentra sometido a leyes. La primera concibe el punto de vista del positivismo, ¿verdad? Concibe el desarrollo de la historia como procesos ordenados. La segunda la concibe, que la segunda es el materialismo, la concibe como resultado de los conflictos entre los estratos sociales. En el romanticismo encontrar esa característica, ¿verdad?, esa lucha, esa ambigüedad, esa contraposición, ¿verdad?, de ideas. Se desarrolla un romanticismo social y un romanticismo sentimental. El sentimental, pues cuando habla de las emociones, la tristeza, la depresión, ¿verdad?, la muerte, el amor. Y el romanticismo social, que en realidad es el amor a la patria, la lucha por la justicia social, ¿verdad? Coincide con algunas dictaduras que hubo en América Latina, y ese espíritu de lucha se levantó, ¿verdad?, en contra de esos sistemas de gobierno, y bueno, muchos de los autores murieron porque ellos representaban esa lucha a través de las letras. Entonces, ya lo mencioné, ¿verdad?, quienes están dentro del romanticismo. Ya saben que, vamos a ver la rúbrica. Mencioné también, bueno, Paola, un poco de modernismo, romanticismo, ¿verdad?, con Rómulo Durón, ya lo mencioné. Luego sigue Sandra Elena con Esteban Guardiola y Luis Andrés Zúñiga. Sandra Elena, ¿tú recuerdas? Con Luis Andrés Zúñiga nosotros trabajamos la fábula, ¿verdad? La fábula.
Ahora, ¿qué es el modernismo? ¿Verdad? Ya hablamos un poco del neoclasicismo, ya hablamos un poco del romanticismo, ahora estamos con el modernismo, ¿verdad? Es un movimiento capital de las letras latinoamericanas que se manifiesta hacia 1880. Pretendía una explicación a fenómenos diversos como la política, la filosofía, la religión, la literatura y la ciencia. El modernismo es algo que no solo está restringido en las bellas artes, alude a un cambio de estado de ánimo en general, al sentimiento descrito de asfixia cultural y la necesidad de un cambio social. Entonces el modernismo no solamente va a hablar de una búsqueda, ¿verdad?, del poeta, del narrador, de nuevos estilos, nuevas formas, está influenciado por el simbolismo y el parnasianismo, que son dos tendencias que se dieron en Francia. La literatura de este momento ya no ve de influencia a la literatura española porque quiere más bien liberarse de todo lo que significa España, sino que está enfocada a Francia. Así que los modernistas van a recibir la influencia francesa de Charles Baudelaire, de Guillaume Apollinaire, de esos escritores, ¿verdad?, del modernismo y la vanguardia, que van a impactar a la literatura de nuestro país, ¿verdad?, de estos países latinoamericanos, y aquí en Honduras no es la excepción. Esta versión es la que prevalece y la que define el éxito posterior de esta tendencia. Esta rebelión encuentra su salida en el lenguaje y se queda ahí. El lenguaje es bastante rebuscado, habla de ambientes exóticos, ¿verdad?, de ciudades, ambientes orientales, elementos de la naturaleza que no existen, pero que el poeta lo está creando. Por ejemplo, dice ahí, verá que el pájaro se posa en el arco iris. Entonces, ahí está creando imágenes que no existen, sino que está tomando de lo que ya existe, está creando nuevas imágenes el poeta, ¿verdad? Entonces la intención es renovar la expresión artística tanto en prosa como en verso, ¿verdad?, alzándose contra la exuberancia del romanticismo y contra la carencia imaginativa del realismo. En Honduras se dieron momentos de la obra realista, ¿verdad?, que, como les digo, los momentos literarios que confluyen, ¿verdad?, no son exactamente puros porque un mismo autor puede tener manifestaciones hasta de tres movimientos literarios. Entonces, eso es el modernismo. Ya vimos un poco el neoclasicismo, un poco el romanticismo, un poco del modernismo. Ahora, ¿cuáles son las características del modernismo? Porque sí se dio una generación modernista aquí, que lo vamos a encontrar, como lo mencioné, en Froilán Turcios y el poeta Juan Ramón Molina. El modernismo se opone al realismo, se expresan sentimientos íntimos, ¿verdad? Sus temas se centran, ya lo dije, en países exóticos, en lugares idealizados o inexistentes, ¿verdad? Es decir, el poeta desarrolla una imaginación, ¿verdad?, y crea imágenes que no existen, pero de elementos ya creados, ¿verdad? Se huye de la realidad, de lo cotidiano, de lo común, considerando lo vulgar. Su lema es el arte por el arte. Esto es importante, miren, en el modernismo se manifiesta el arte por el arte, es decir, crear una belleza sin otra intención. El lenguaje es culto y refinado, predomina la forma sobre el fondo, da una importancia al lenguaje, al significado del lenguaje, y tiene una gran riqueza de vocabulario. Los autores modernistas son autores que han leído las obras clásicas de los griegos, de los latinos, son personas que algunos manejan varios idiomas, es decir, personas cultas, ¿verdad?, que tienen esa capacidad de crear nuevos estilos y nuevas formas métricas. El modernismo. En nuestro país se dio el modernismo, ¿verdad? No tan arraigado como en Nicaragua con la figura de Rubén Darío, pero sí se dio. Otras características del modernismo es la búsqueda del antiguo, extraño, desusado y misterioso, contraste entre lo sagrado y lo profano, conjunción de lo antiguo con lo moderno, y el uso abundante de figuras literarias como la metáfora, las sinestesias, el paralelismo, la alusión, ¿verdad?, las hipérboles, las personificaciones. También se acopia de la fantasía y hay erotismo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos unos poemas de Juan Ramón Molina que representa el erotismo, ¿verdad? Y poemas muy, muy exóticos, ¿verdad?